Bien, sobre las soluciones, recuerden ustedes que un medio que es isotónico quiere decir que tiene la misma concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, pensemos nosotros que tenemos una muestra de eritrocitos, ¿no? Estos son bicóncavos y, bueno, supongamos que los tenemos en un recipiente. En este recipiente, pues para que estas células no se altere su morfología, entonces se colocan en una disolución que le llamamos disolución isotónica. Esta disolución es una disolución que tiene la misma concentración que la concentración de solutos que tiene el eritrocito en su interior. Entonces, de aquí que el prefijo iso nos indica eso, ¿no? Iso quiere decir mismo. Entonces, una solución isotónica para los eritrocitos es una solución al 0.9% de cloruro de sodio. Y entonces, bueno, pues supongamos que nos picamos el dedo, nos sacamos una muestra de sangre y colocamos esas gotas de sangre en una solución isotónica y tomamos una muestra al microscopio y la observamos y vamos a ver que la morfología del eritrocito no se ve afectada. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en un medio que es muy parecido en concentración al medio en el que el eritrocito se encuentra de manera ordinaria. Entonces no se ve afectado. Por otro lado, entonces, si nosotros tuviéramos ahora una disolución, ¿sí?, que tenga una mayor concentración que el medio, ¿no?, que el medio que requiere el eritrocito para encontrarse en óptimas condiciones, pongamos una disolución al 1% de cloruro de sodio. Entonces, como esta es una concentración mayor que lo que tienen en su interior el eritrocito, entonces sabemos nosotros que el disolvente, en este caso el agua, tiene la capacidad de difundir de la zona de menor concentración, de la zona de menor concentración a la de mayor concentración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaría? El agua saldría del eritrocito. Claro, ¿verdad? Porque en el eritrocito hay una concentración 0.9%, ¿no? Equivalente al 0.9%. Entonces, si fuera de la célula hay una mayor concentración, entonces el agua tiene esa tendencia natural a salir. Entonces sale agua del interior. Y esto provoca una pérdida de agua, lo que se va a traducir en que si nosotros tomamos una muestra de esos eritrocitos, los eritrocitos se van a ver deformados en su estructura. O sea, se ve deformada la membrana. No se rompe, sino que simplemente, como ha perdido agua, pues se ve alterada su morfología. Y por lo tanto, entonces, a este proceso se le conoce como plasmólisis. Entonces, esas células, pues simplemente han experimentado un proceso de pérdida de agua y
se deforman. En el caso de las soluciones de esta naturaleza, que son de mayor concentración que en nuestro medio de referencia, que en este caso el medio de referencia es el eritrocito, entonces se le conoce como soluciones isotónicas, hipertónicas. Es decir, una disolución que tiene mayor concentración. ¿Que quién? Pues que la célula a la cual la estamos enfrentando, en este caso es el eritrocito. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de disoluciones, en este caso disoluciones porcentuales. Y pues la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Qué es una disolución? Sí han escuchado ustedes, ¿no? En cursos anteriores, supongo. ¿O no? Sí. Sí. O sea, una disolución es una mezcla, que está formada por dos o más componentes. O sea, podemos tener disoluciones de más de dos componentes. Entonces, el soluto es aquella sustancia que se encuentra en mayor concentración o en mayor proporción. Y el disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y en la que se va a disolver el soluto. Entonces, una disolución es una mezcla homogénea que está formada por el soluto y el disolvente. ¿Ok? Y entonces el soluto es el que se encuentra en menor proporción y el disolvente el que se encuentra en mayor proporción. Ahora, ¿cómo sé que una mezcla es una mezcla homogénea? Porque no se pueden ver sus componentes a simple vista. Bueno, así es, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Exactamente, o sea, cuando nosotros formamos una mezcla y yo no puedo diferenciar los componentes de esta a simple vista, eso quiere decir que lo que estoy observando es una mezcla homogénea. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿verdad? Pues vemos que en este material de laboratorio, en estos matraces, en la probeta, hay pues una solución, ¿no? Que presenta color. Entonces, los colorantes, por ejemplo, pensemos en un colorante de estos que se utilizan a lo mejor para repostería, que ya viene en solución, ese colorante, pero una solución concentrada, colocamos unas gotas de él en agua y pues vamos a ver un efecto así, ¿no? Translúcido, en donde yo no puedo diferenciar las gotas del colorante y el agua, sino que lo veo todo homogéneo. A eso se refiere, ¿no? Como decía su compañera, que no podemos observar o no se puede observar los componentes de la disolución a simple vista. Y bueno, entonces, ¿cómo identifico una mezcla homogénea? Entonces, hablo de una disolución o una mezcla heterogénea cuando pues puedo apreciar los componentes de esa mezcla a simple vista, ¿no? El caso típico del agua y el aceite. El agua pues es una sustancia de mayor densidad que el aceite y que además, bueno, entre ellos, dada la naturaleza del aceite, que es una naturaleza no polar, porque es un compuesto orgánico grande, en el que predominan las uniones carbono-hidrógeno, y esto ya lo hemos estado mencionando, ¿cómo afecta, no? Esto a la solubilidad en agua. Entonces, el agua, pues como una sustancia polar, no tiene la capacidad para poder incorporar en su estructura a las moléculas del aceite y por ello esa tendencia a separarse. Entonces, aquí lo que vemos nosotros son dos fases. La fase acuosa, que es la que está abajo, y la fase oleosa, que es la que está constituida por el aceite. Y a esto le denominamos una mezcla heterogénea. Ahora,
Una mezcla homogénea, bueno, pues es una mezcla, ¿verdad? En la que yo tengo un disolvente y a este yo le voy a adicionar un soluto. Pensemos, por ejemplo, a, no sé, sal, cloruro de sodio o sacarosa, el azúcar de mesa que tenemos nosotros en casa. Le colocamos una cierta cantidad, lo agitamos y en unos instantes dejamos de ver al sólido. Entonces, eso es una manifestación macroscópica o una evidencia macroscópica de que esta sustancia, el sólido, se está disolviendo en el disolvente y forma una disolución o mezcla homogénea. Y aquí, bueno, pues el caso de un colorante que yo lo disuelvo en un medio adecuado que le permite su disolución y entonces el resultado pues es esto, ¿no? Una mezcla homogénea o denominada también disolución. Ahora, hablemos de algunos ejemplos de disoluciones. Bueno, pues vamos a tener muchos ejemplos de disoluciones. Por ejemplo, en el caso del aire, pues tenemos que el soluto, uno de los solutos es el oxígeno. Sabemos que el aire es una mezcla de gases en donde no solo existe oxígeno, ojalá y así fuera, ¿verdad? Pero existen otros gases como nitrógeno, gases raros como el helio, dióxido de carbono, o sea, existen otros gases, pero bueno, haciendo énfasis en la presencia del oxígeno, el oxígeno se encuentra disuelto en el nitrógeno, que es el componente del aire mayoritario, ¿sí? Es decir, que el aire es una mezcla que contiene una alta cantidad de nitrógeno y por ello el nitrógeno se considera el disolvente. Entonces, tengo una mezcla en donde tengo dos sustancias gaseosas. Entonces, el estado físico de esa mezcla, pues es el estado gaseoso, es una mezcla en estado gaseoso y nosotros decimos que se trata de una mezcla gas en gas. O sea, un gas disuelto en un gas. En el caso, por ejemplo, del amoníaco casero, el amoníaco casero nosotros lo vamos a encontrar en muchos productos para la limpieza, sobre todo de la cocina, dado que el amoníaco pues es una sustancia que por su naturaleza no polar permite la disolución de las grasas. Entonces, originariamente es un gas, pero nos lo venden disuelto en agua, dado que manejarlo en estado gaseoso pues es en el mundo cotidiano pues es algo difícil de controlar, ¿no? Imagínense una ama de casa tratando de usar un gas para la limpieza. Entonces, nosotros lo vamos a encontrar en una presentación comercial en una disolución acuosa. Entonces, este gas lo disuelven en agua, ¿sí? Que es un líquido y que se encuentra en mayor proporción y que, bueno, ¿qué es lo que yo voy a observar macroscópicamente? Pues un líquido, ¿no? O sea, voy a observar una sola fase, una fase líquida, pero dentro de ese líquido que yo observo, se encuentra un gas disuelto. Perdón. Ok, ahora, en el caso del suero glucosado, el suero glucosado, bueno, pues como su nombre lo indica, es una solución o disolución que está formado por glucosa, que es un sólido, que se disuelve en agua, que es un líquido, y entonces el estado físico de esa disolución, es decir, cómo yo lo voy a apreciar a nivel macroscópico, es un líquido. Voy a ver una sola fase líquida, pero ahí debo saber que tengo un sólido disuelto en un líquido. Entonces hablo de una disolución de tipo sólido líquido. El vinagre, por ejemplo, pues es un otro ejemplo cotidiano donde tenemos ácido etanoico o ácido acético, es el nombre común de ese ácido, el etanoico, que se encuentra en estado líquido, disuelto en agua en alta
proporción, ¿verdad? Por ello, esta cumple la función del disolvente. ¿Y qué es lo que voy a observar? Bueno, pues todos hemos tenido en casa o visto una botella con vinagre, ¿no? Vinagre es el nombre comercial de esa disolución en donde yo tengo un líquido disuelto en un líquido y por lo tanto hablo de una disolución de tipo líquido-líquido. El agua de mar pues tiene una alta concentración de sales, pero no es tan grande como la cantidad de agua presente. Entonces, las sales constituyen el soluto, ¿sí? Que son sólidos, que están disueltos, y el agua, el disolvente, el líquido, y entonces lo que observamos nosotros cuando tenemos una muestra de agua de mar o cuando vamos al mar, pues no vemos las sales, ¿verdad? Pero si nos echamos un trago de agua de mar, pues sí percibimos el sabor salado, ¿sí? Por la presencia de esos solutos que están disueltos ahí. Y bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de una disolución de tipo sólido-líquido. En el caso de la tintura de yodo, pues también que se utiliza como material de curación, seguramente algunos en casa tendrán en algún botiquín que tengan por ahí, yodo como tintura. Esto es que se ha disuelto al yodo, que es un sólido, ahí aquí puse etanol, en etanol, no me había fijado, en etanol líquido, que es el alcohol que se utiliza pues para la disolución del yodo, y entonces lo que nosotros observamos pues es una disolución de un sólido, que es el yodo, en el etanol. Una amalgama que se utilizan estas en odontología para las prótesis que se colocan en los dientes, ¿no? Cuando estos son careados, cuando tienen caries. Entonces, es una mezcla de mercurio, que es el sólido, y el oro, que es un sólido también. Entonces, tenemos ahí una mezcla de tipo sólido-sólido. Entonces, cuando se forma esta mezcla, pues nosotros no podemos apreciar las fases, ¿no? No podemos ver, aquí está el mercurio y aquí está el oro, sino que nosotros lo vemos como un sólido homogéneo. En el caso del acero también es otro ejemplo de una disolución en donde tengo carbono, que es el sólido, el hierro, que también es el sólido, y el carbono se incorpora a la estructura del hierro, formando esta mezcla en donde yo voy a observar de manera homogénea un sólido, pero en realidad tengo dos sólidos disueltos en este sólido, que es lo que yo voy a observar a nivel macroscópico. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de una disolución de tipo sólido-sólido. El bronce también, ustedes saben que el bronce es una mezcla que está formada por zinc, que también es un metal y que es un sólido, y cobre, que también se encuentra en estado sólido. Cuando estos dos se funden, entonces se pueden incorporar y formar un sólido que no es otra cosa más que una mezcla denominada bronce, ¿verdad? Porque la composición está dada por zinc y por cobre. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, aquí entonces les he presentado algunos ejemplos de disoluciones de diferentes naturalezas, ¿sí? Disoluciones gaseosas, gas-gas, disoluciones líquido-líquido, sólido-líquido y sólido-sólido. Bien, entonces hasta este momento nosotros hemos estado hablando justamente de un tipo de clasificación de las disoluciones de acuerdo a el estado físico de sus componentes, ¿verdad? Y entonces es así como las vamos a clasificar.
como un sólido disuelto en un líquido, pues hablaremos de una disolución de tipo sólido líquido y así sucesivamente. Pero esta es una clasificación cualitativa. Y entonces, bueno, también otra manera de clasificar a las disoluciones es hacerlo de manera cuantitativa. Y cuando hablamos de cuantitativo, pues quiere decir que vamos a tener diferentes formas de expresión de la concentración de una disolución, ¿sí? Entonces, dentro de las diferentes formas de expresar la concentración de una disolución, pues tenemos a la disolución molar, a la molaridad, a lo mejor les es más familiar el término, molal, normal, osmolar y porcentual. Entonces nosotros en este curso pues nos vamos a abocar a las disoluciones molares, normales, osmolares y porcentuales. Las molares no están consideradas dentro de nuestro programa. Y bueno, pues vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos del término concentración, ¿sí? Estamos hablando justamente de en qué relación se encuentra el soluto respecto a la disolución. Es decir, la concentración nosotros la vamos a calcular o la vamos a determinar como un cociente, resultado de la relación del soluto entre la disolución, básicamente, ¿sí? Y de acuerdo a cada diferente expresión de esa concentración, pues tendrá sus particularidades que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la concentración es la relación en la que se encuentra el soluto respecto a la disolución y se expresa como un cociente. Y nosotros vamos a empezar por las disoluciones más sencillas, que son las disoluciones porcentuales. Las disoluciones, las disoluciones porcentuales las vamos a tener de tres tipos, ¿sí? Las disoluciones de tipo masa-masa, que representamos como un porcentaje, signo de porcentaje, porque estamos hablando de disoluciones porcentuales, entonces decimos el porcentaje masa, es decir, M minúscula diagonal M minúscula. De esa manera nosotros vamos a identificar a estas disoluciones de tipo masa-masa. Las disoluciones de tipo masa-volumen, ¿sí? Entonces las vamos a expresar como el porcentaje masa entre el volumen. Y esto es M, me está representando nuevamente masa, y la V, el volumen. Y tenemos a las disoluciones de tipo volumen-volumen, que también vamos a identificar como el porciento volumen como el porcentaje, la V, la diagonal y otra V. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a determinar o a calcular el porciento masa-masa de una disolución, ¿sí? Entonces, el porciento masa-masa, y aquí vemos el algoritmo que nos va a permitir determinarlo, el porciento masa-masa es igual a la masa del soluto. Recuerden, el soluto es el que se encuentra en menor proporción entre la masa de la disolución, ¿sí? Multiplicado por 100. Ahora, cuando nosotros hablamos de un porciento masa-masa, generalmente estamos hablando de sólidos disueltos en sólidos. Y bueno, pues las unidades que se van a manejar, pues son unidades de masa. Unidades de masa. ¿Cuál es la unidad de masa? Gramos. Los gramos, ¿verdad? Los gramos y, bueno, sus unidades, ¿no? Las unidades que se deriven de ellos, como kilos, miligramos, microgramos, ¿no? Todos ellos son
unidades que se derivan justamente, pero que nos hablan de las unidades de la masa. Entonces, si yo tengo un sólido, un soluto sólido disuelto en otro sólido, entonces utilizaremos esta relación, ¿no? El porciento masa-masa. Ahora, en otra expresión derivada de esta primera, pues es la masa del soluto y entendiéndose ahora por la masa de la disolución como la masa del soluto más la masa del disolvente. O sea, la masa del soluto y la masa del disolvente me dan la masa total de la disolución, ¿sí? Que es otra expresión, pero que nos lleva exactamente a lo mismo. Entonces, veamos, ¿qué representa la masa del soluto? La masa del soluto que existe, o sea, cuando nosotros hablamos del porcentaje, es la masa de soluto que existe en 100 gramos de disolución. Y esto, o sea, cuando nosotros hacemos este cálculo, nos va a dar un valor. Ese valor, ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, pues lo vamos a interpretar como la masa del soluto que existe en 100 gramos de disolución. Por ejemplo, nosotros aquí hacemos la lectura de 35% masa-masa de algo, ¿no? Entonces, de un soluto, 35% masa-masa. Imagínense que esto fue el resultado de aplicar una de estas dos relaciones. Bueno, ¿qué significado tiene ese valor? Pues significa que tenemos 35 gramos de soluto en cada 100 gramos de disolución. Y esto se expresa así, como 35 gramos en 100 gramos de disolución. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, en ese ejercicio nos están diciendo, bueno, tenemos que una disolución, ¿no? En la cual existen 4.5 gramos de glucosa y estas se colocan en un volumen de agua, ¿no? De 150 mililitros o el volumen de la disolución es de 150 mililitros. Entonces, bueno, pues aquí nos pregunta cuál es el porcentaje masa-masa de la disolución. Y bueno, pues recordemos que el porciento masa-masa de la disolución es igual a la masa del soluto entre la, el volumen de la disolución. ¿Si era el volumen o era, a ver, léanme por favor, porque a lo mejor creo que estoy mal. Creo que era la masa de la disolución. ¿Qué dice el ejercicio? A ver, porque, a ver. El ejercicio dice... Por ciento en masa de la disolución. ¿Cuál es el porcentaje en masa, verdad? De la disolución. Ajá. Pero ¿qué más dice? O sea, díganme por favor todo el enunciado. Se preparó una disolución de glucosa. Para ello se disolvió 4.5 gramos de esta en 150 mililitros de agua destilada. ¿Cuál es la concentración por ciento en masa de la disolución? Ajá. Es que esto es lo que no consideré. Ok, entonces vean. Sí, porque yo aquí ya no me cuadraba a mí. Muy bien, entonces 4.5 gramos del soluto se colocaron, ¿no? O se disolvieron en 150 mililitros de agua destilada. Entonces, el agua destilada, bueno, pues es agua que únicamente tiene moléculas de H2O, ¿no? Entonces, la masa el soluto se va a dividir entre la masa de la disolución. Entonces nos están preguntando el porciento masa-masa de esa disolución. Bueno, como me están diciendo que se trata de 150 mililitros de agua, entonces ustedes deben de recordar cuál es la densidad del agua. ¿Se acuerdan? 1000 gramos sobre centímetro cúbico. 1000 gramos sobre un centímetro. 1000 metros, perdón. Ok, entonces
La densidad del agua, que la vamos a representar con ese simbolito, nos está hablando justamente de esa relación. La densidad, acuérdense que es una relación de la masa de una sustancia por unidad de volumen. Entonces, la densidad es igual a la masa entre el volumen. Y bueno, esta densidad se puede expresar en diferentes unidades, que sean unidades de masa entre unidades de volumen. Puede ser gramos sobre mililitro, miligramos sobre mililitro, kilogramo sobre litro, etcétera. ¿Sí? Una relación de unidades de masa entre volumen. Entonces, en el caso del agua, la densidad del agua es de 1 gramo disuelto en 1 mililitro. Por lo tanto, se considera que la densidad del agua es de 1 y sus unidades son gramo sobre mililitro. Ahora, ¿por qué es importante tener esto y considerarlo en el ejercicio que intentamos resolver? Porque la densidad del agua me va a permitir transformar el volumen de agua destilada, esos 150 mililitros, me va a permitir transformarlos en gramos, ¿sí? Entonces, tenemos que son 150 mililitros de agua y los vamos a transformar a gramos. Entonces, 1 gramo, 1 mililitro. Y de esta manera decimos que 150 mililitros equivalen a 150 gramos de agua. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces, el porciento masa que estamos buscando, ahora sí, ya lo puedo yo resolver porque tengo 4.5 gramos, que es mi soluto, recuerden que la masa de la disolución es la masa total. Entonces, involucra a la masa del soluto más la masa del disolvente. La masa de mi soluto es 4.5 más la masa de mi disolvente, que son 150 gramos de agua. Y esto lo multiplicamos por 100. 2.9, 2.91, esto dependiendo del número de cifras que estén manejando. ¿Sí? Entonces, el porciento masa de esta disolución es 2.9%. ¿Qué significa este valor? Hacía yo la pregunta en unas diapositivas anteriores. Entonces, esto representa que por cada 100 gramos de esta disolución, tenemos disuelto ahí 2.9 gramos de glucosa. ¿Sí? Ya cuando nosotros obtenemos este dato, significa 2.9%, quiere decir que tenemos 2.9 gramos de ese soluto, glucosa, disuelto por cada 100 gramos de disolución. Me fui al ejemplo 2. Anoten este era el 1. Bueno, igual aquí, fíjense, se trata de una tableta. Una tableta, todos hemos consumido una tableta alguna vez, ¿no? En la vida. Pues es una mezcla, una tableta farmacéutica es una mezcla de varias sustancias en estado sólido. Es un ejemplo de una disolución sólido-sólido, ¿sí? En este caso, esa tableta contiene todos estos solutos. Tiene acetaminofén, carbonato de calcio, ácido cítrico, carbonato de potasio, bicarbonato de sodio. Entonces, en esas cantidades,
cada uno de ellos contribuye en esa cantidad. Entonces, dígame, por favor, ¿nos especificaban la masa de la tableta? No. No, ¿verdad? No. Entonces, como nos están pidiendo el porcentaje masa de estos dos solutos del ácido, no, perdón, del acetaminofén, es que iba a decir ácido acético, del acetaminofén y del bicarbonato de sodio, entonces vamos a hacer el planteamiento. Entonces, el porcentaje masa del acetaminofén es igual a la masa del acetaminofén, que es 325 miligramos, entre la masa total de la disolución. Entonces, para calcular la masa total, de la disolución, pues, ¿qué tengo que hacer? Sumar todas las masas de los solutos, ¿están de acuerdo? Es decir, 325 más 280 más 900, 300 y 465 para sacar la masa total de la disolución. Da 2270. 2270 miligramos, ¿ok? Entonces, esa es la masa total de la disolución. Por lo tanto, estos 2270 miligramos, los vamos a hacer esa operación y lo vamos a multiplicar por 100. Da 14.3. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos ahí que el porcentaje masa del acetaminofén es de 14.3%. Ahora, por favor, entonces, ustedes calcúlense el del bicarbonato. Da 20.4. Entonces, bueno, pues representa este valor que por cada 100 miligramos de esa disolución, existen 20.4 miligramos de bicarbonato de sodio. Eso es lo que me implica este resultado. Anótenle, por favor. Entonces, bueno, pues aquí recordemos que el porciento masa es igual a la masa del soluto, que en este caso es el nitrato de potasio, entre la masa de la disolución por 100. Entonces aquí me están preguntando cuántos gramos de este soluto de nitrato de plata yo requiero para preparar 250 gramos de una disolución al 12%. Entonces conozco el porcentaje masa, 12%, que es, tengo 12 gramos. Y esto es igual a la masa del soluto, que en este caso es el nitrato de plata, entre la masa de la disolución, ya me la dan 250 gramos por 100. Entonces, pues tengo que despejar, ¿cierto? Entonces, al despejar, pues tengo 12 por 250 y son 12 gramos entre gramo por 250 gramos entre 100. Y esto me va a dar la masa de nitrato de plata. Entonces, estos gramos se van con estos y me quedan gramos. Entonces, equivale a multiplicar 12 por 250 entre 100. Queda 30. 30. Entonces, la masa de nitrato de plata que yo requiero para preparar esa disolución son
30 gramos. Muy bien. ¿Preguntas? Están muy sencillitos estos ejercicios. Entonces, vean, aquí en este ejercicio se trataba de que nosotros indaguemos, ahora supongamos que vamos a preparar una disolución, ¿no? Masa a masa, y que de esa disolución queremos preparar 250 gramos. Entonces, necesito yo saber cuánto nitrato de plata tengo que pesar en una balanza para preparar dicha disolución. Y entonces, pues ya, a través de esto, yo conozco que tengo que pesar 30 gramos de este soluto. Y ahora hablemos del porciento masa-volumen. El porciento masa-volumen, que es otra expresión de la concentración porcentual de una disolución, lo vamos a calcular como el porciento masa-volumen es igual a la masa del soluto entre el volumen de la disolución multiplicado por 100. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que un soluto sólido, nosotros lo disolvamos en un líquido, ¿no? Y que se forme una disolución y, pues, dentro de las preguntas que nos podemos hacer, pues, si sabemos qué cantidad del soluto se colocó, ¿cuál es el porciento masa-volumen de esa disolución? Entonces, esta relación porciento masa-volumen nos representa la masa del soluto que hay en 100 mililitros de disolución. Y lo expresamos como la masa del soluto por cada 100 mililitros de disolución. Entonces, por ejemplo, si nosotros conocemos que se tienen un porcentaje de 7.5% masa volumen de una disolución, esto significa que por cada 100 mililitros de disolución tenemos ahí disueltos 7.5 gramos del soluto. Esa es la información que me proporciona el porcentaje masa-volumen. Y lo utilizamos generalmente cuando yo disuelvo un sólido en un líquido. Anótenlo, por favor. El ejemplo 2. Ahora nos pasamos al 3. ¿Lo anotan de una vez, por favor? Me va a dar tiempo solo del primero, yo creo. Entonces, vean, aquí tenemos una situación en el primer ejercicio en donde nos dicen que vamos a preparar una disolución de una tintura. Una tintura, estas se utilizan mucho en la industria farmacéutica, los dermatólogos las utilizan mucho y, bueno, entonces para preparar esta disolución nos dicen que se requiere 0.10 gramos de yodo y el volumen del disolvente es de 100 mililitros. Entonces se colocan estos 0.10 gramos en 100 mililitros. Entonces el porcentaje masa-volumen de una disolución es igual a la masa del soluto entre el volumen de la disolución por 100. Entonces aquí me dicen, pues, ¿cuál es el porcentaje masa-volumen de la disolución? Bueno, pues este es muy sencillo. 0.1 gramo de yodo se colocó en 100 mililitros y se multiplica por 100, ¿no? Lo que significa que el porcentaje de esta disolución es ¿cuánto? 0.1. Así es, 0.1%. Entonces, quiere decir que esta disolución presenta 0.1 gramo de yodo por cada 100 mililitros de la disolución. Es lo que me está diciendo en esencia, ¿sí? Esa es la concentración. ¿De acuerdo? Y yo creo que hasta ahí le voy a dejar.